Posteriormente cerramos con el ejercicio de parte de ustedes de esta presentación ya con todos los elementos que nos tenían aquí. Eso es básicamente. Este es un trabajo que básicamente empieza hoy y la idea es que nunca termine. Las personas que ya han asistido a alguno de estos talleres nuestros o que ya sea en los Andes o en cualquier parte les haya tocado, pues creo que encontrarán que cada vez, pues obviamente algunas veces repito los mismos cuentos viejos ya, pero pues es que ya uno viejo ya no se vuelve tan creativo y toca repetir lo que ya saben. Pero creo que encuentran en todo caso elementos nuevos que le permiten perfeccionar las diferentes técnicas. La idea es, creo que tenemos programado un receso en la mitad de la tarde. Repito, el objetivo es no pasarnos de la hora programada con las 5 de la tarde, incluso intentar terminar un poquito antes. Entonces, en aras a eso, arrancamos. Listo. Entonces les voy a pedir el siguiente favor, sin modificar demasiado la estructura del auditorio, vuélvanse a reunir en los grupos originales con los que trabajaron esta mañana. ¿De acuerdo? Los que estén. Creo que se tocó venir que falta Sin modificarlo. Sí. Nos presentaron en la mañana. ¿De acuerdo? Exactamente el mismo tema. 10 minutos. ¿De acuerdo? Pasados los 10 minutos, vamos a escoger al azar entre el grupo 2 personas para que hagan la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, esta mañana hablamos. Que puede ser no el mismo de la mañana, pero puede también ser. ¿Listo? 10 minutos. Son las 2:15. Son las 2:15, 2:25, hacemos el sorteo. Todas las exposiciones que son esta idea. Ah, ¿es usted? Sí. Ah, ok. Pausa. Buenas tardes. Toma aire hacia acá. ¿Y por qué no? Utiliza el complemento. ¿Quién decía que el complemento de lo que dice? Problemas, pero no es la solución. Sí, no, por supuesto. Una gran típico ejercicio que ustedes sí, no pueden. Quedan 5 minutos.
Sí, y para tenerlo aquí porque allá no sí, eso. Piernas hacia atrás. Y básicamente queda como una tabla. ¿De acuerdo? Entonces, es muy frecuente que cuando uno está caminando y se tropieza con algo, inmediatamente como el cuerpo, el movimiento del cuerpo sea gigante y abrupto. ¿De acuerdo? Cuando tengo las rodillas sueltas, el cuerpo está más relajado y es mucho más fácil transformar el movimiento, ¿cierto? Y evitar, evidentemente, la caída. Una vez estamos en esta posición, espalda recta, y les voy a pedir que siempre mantengan la mirada en el horizonte. Mantener la mirada en el horizonte significa ir escogiendo distintos puntos fijos que mantengan mi frente arriba, no abajo. ¿De acuerdo? Bien, una vez estamos en esta posición, entonces, escojan un punto fijo y al escogerlo, levanten la pierna derecha. No me están mirando a mí, están mirando a su punto fijo. Eso les va a garantizar equilibrio y concentración. Manos a los lados, no sobre los bolsillos. A los lados y empezamos. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. ¿De acuerdo? De manera continua. Generalmente duele, si es que uno no tiene el hábito. Y ahora vamos hacia afuera. Hacia afuera. Hacia adentro. Cambiamos. Mismo punto fijo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia arriba. Abajo, arriba. Ojalá se pueda dar un poquito más de velocidad. Eso nos va a ayudar evidentemente a calentar mejor la articulación. Hacia afuera. Hacia adentro. Hacia adentro. Y termina la primera parte. Volvemos a la pierna derecha, volvemos a levantarla. Estoy acomodando para el centro. Rodilla. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Ningún otro movimiento con la rodilla es natural. Hacerla girar. Nada de eso. Este es el único movimiento natural de la rodilla. Cambio. Venimos acá. Bien. Vamos a hacer un ejercicio supremamente rápido. Nos numeramos. 1, 2, 6, 10, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Números pares, dar un paso adelante, por favor. Números impares, revisen que no queden muy pegados hacia la pared. ¿De acuerdo? Bien. Manos al frente, revisamos de nuevo nuestra posición. Pies rectos hacia adelante, a la misma altura de la cadera. Rodillas sueltas, espalda arriba, mirada en el horizonte. Seguimos hacia adentro y vinculamos los codos. Y aquí es donde tienen que tener cuidado de no pegarle al compañero que está al lado o a la compañera que está al lado. 1, inhala. 2, exhala. ¿Vale? Dos. A la derecha. Ángulo de 90. Y bajamos hasta hacer un ángulo de 90 con la rodilla. Retenemos. Exhalamos. Y se devuelve. Se devuelve hasta donde pueda. Mantenga las manitos en el piso. Estiro. Retengo. Exhalo. Allá. Correcto. Balón. Abran las piernas. Y
manejo del espacio, garantizar la recordación por bloques. La primera parte, privacidad y publicidad de la información. Un funcionario público que ¿qué? Cuando se siente, no cruce las piernas, le va a costar más la respiración. No cruce los pies, está cerrando la posibilidad de que el aire fluya de mejor manera. ¿De acuerdo? Las manos. Si usted tiene los pies, las piernas abiertas, va a mejorar la circulación y va a haber menos tensión, más posibilidad de proyectar con amplitud la voz. No sé si ustedes lo notaron, pero cuando hice varias de mis intervenciones de retroalimentación, lo primero que hacía era abrir las piernas y elevar el torso para ganar proyección. Teoría teatral, sobredimensionar es acompañar lo que estoy diciendo con un lenguaje corporal, con un acto, ¿de acuerdo? Pero al hacer eso, en el ejercicio de la práctica de la oralidad, lo que estoy ayudando es a fortalecer, y quiero que todos ustedes vean con especial énfasis cómo ese problema no solamente afecta a la administración pública, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Por eso nuestra acción mancomunada es urgente. ¿De acuerdo? Diferente a cuando uno tiene la intención de señalar. Por eso es un reclamo. Y cuando uno hace esto, ¿qué hace? Y eso es absolutamente ofensivo, discriminador además, y se soluciona simplemente con un este es punto. Mi punto es totalmente contrario. R con R cigarro. R con R barril. R con R cigarro. R con R barril. R con R cigarro. R con R barril. Rápido ruedan los carros. R con R cigarro. R. Con R cigarro. Cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros. ¡Más fuerte! Barril, rápido, ruedan los carros, R, con R, cigarro, rápido, ruedan los carros. Lograr mantener la tensión del discurso, ¿cómo lo sintieron? Sí, el tono muy fuerte. Plano, costaba un poquito de trabajo de concentrarse. Por el micrófono, Ahí hubo como varios temas que sobre todo quiero que cuando veamos el video los traten de identificar. Digamos, hay una concentración, digamos, mi percepción al principio fue que no fue muy claro la presentación entre qué nos iba a contar, si iba a hacer los alegatos o nos iba a contar cómo habían hecho unos alegatos o cómo habían discutido en el grupo. Digamos, en esa parte que es como la introducción, quedó muy claro, muy bien. Obviamente uno lo entiende ahí mismo porque arrancó a contarnos lo que habían alegado en el escenario que estaban planteando. Dos, el contacto visual con su auditorio fue absolutamente nulo, lo van a notar ahora. Y tres, un poco el tema de pues tanto lo estático como el lenguaje corporal fue también absolutamente nulo. Ahora lo ven, lo tratan de ver.
no estoy criticando para nadie, ojo que esto quiero que lo tomen, no es una crítica, sino simplemente es una identificación de la forma como se hizo. Uno perfectamente, digamos, vuelvo y repito, el objetivo de esto es que al final usted diga, hombre, yo no meto las manos en el bolsillo porque yo quiero meterme las manos en el bolsillo, esa es mi intención. Pero que usted esté consciente que lo está haciendo porque usted quiere transmitir esa idea. O sea, no es que sea buenísimo caminar de aquí para allá, ni nada, sino simplemente que usted, cuando lo haga, sepa que lo hizo porque usted quería. Y no que porque usted simplemente pues, lo dio así. Digamos que si uno mira las dos, la doctora, pues básicamente lo que le estaba era, en últimas creo yo que es una sensación similar y es, el escenario aquí es bastante incómodo. Entonces, mientras que ella primero, antes de empezar, se fue para allá, como si, y ahora sí la entrada triunfal, entonces sí entró, y después se fue perdiendo y dijo, no, yo me voy aquí, y buscó fue protección en mí, como, ayúdeme aquí. Fíjese que en el otro caso, puede ser por un tema de concentración. Usted quería concentrarse en su discurso de fondo al final y usted mantuvo su posición aquí sin hacer ningún tipo de contacto visual con ninguna de las personas y echó su rollo completo. Esa es, digamos, la observación que yo hago frente a la forma que lo hizo. Ahora miramos con el video y ahí sí retroalimentamos un poco. Olvidando alguna. El tiempo obviamente estuvo exacto, usted estaba llevando el tiempo. Me dijo gracias o no repito. Claramente hay una concentración en ese tema. ¿Quién más? Aquí había. Aquí. ¿Quién sigue aquí? Buenos días. Pues mi nombre es Héctor Ruiz, para quien no he tenido la oportunidad de conocer. Sé que está siendo una mañana bastante fría, pero vamos a tratar de hacer algo muy ejecutivo para darle la oportunidad que todos los grupos puedan abordar los temas que estudiaron. Nosotros contamos con un grupo multidisciplinario que para nosotros es una gran ventaja. Tenemos representantes de la Secretaría de Ambiente y tenemos representantes de Educación, al igual que el doctor Ernesto Cadena y mi persona, que hacemos parte de la Secretaría Jurídica Distrital. Eso, digamos que fue algo importante, porque nos permitió debatir sobre varios aspectos y varios temas. Sin embargo, quisimos escoger un tema que es hoy día de impacto para el Distrito Capital, y creo que la doctora Patricia también está muy familiarizada con el tema, y es el relacionado con el de baños públicos. Lastimosamente solamente contamos con 5 minutos y vamos precisamente a abordar lo que desde nuestra óptica consideramos podrían ser aspectos para formular propuestas para el Distrito Capital encaminada a resolver esa problemática. Hoy en día podemos decir que tenemos un número de baños públicos muy limitado y es una condición muy precaria para el Distrito Capital. El número de baños públicos para todo el Distrito Capital, a pesar de la población de Bogotá, es de 72 baños públicos. ¿Eso que ha abordado? Primero, el inicio e interposición de una acción popular. En esa acción popular fuimos condenados, radicado de esa acción popular en la 2006-00-421. Un ciudadano, por supuesto, interpuso esa acción popular como medida de protección o amparo a los derechos colectivos, dada la precariedad de la existencia de estos baños públicos en la ciudad. Fuimos condenados a construir una infraestructura de baños públicos. Lastimosamente, a día de hoy seguimos contando con los solo 72 baños. De igual manera, se aperturó un incidente de desacato por parte de un concejal de la ciudad, donde nos ordena a que demos estricto cumplimiento a esas medidas que en su momento fueron abordadas por el despacho judicial. Lastimosamente, ha sido un derrotero desde todas las administraciones hasta la actual, la carencia de presupuesto para poder financiar, digamos que la construcción de todos estos baños en la ciudad. Sin embargo, dentro del grupo consideramos que como propuestas sanas para la implementación de baños públicos en la ciudad, primero está la presentación de un acuerdo distrital que recoja no solamente que hablemos de construcción de infraestructuras de baños en la ciudad, sino que además permita de que contemos con infraestructuras movibles, o baños o equipamientos movibles que puedan trasladarse de un lugar a otro,
pero que además posibilite poder contratar, digámoslo así, esto que está muy de moda hoy en el distrito, como son las APP, y que el sector privado también se vincule en la puesta en marcha de esta política pública, pero la realidad es que estamos, digamos que en pañales. Hoy en día ese acuerdo que hemos venido trabajando de manera mancomunada con el Consejo de Bogotá apenas surtió el primer debate, ya fue aprobado, pero la tarea es ardua y las propuestas que se surtirán frente al tema pues serán varias. Creo que desde acá podemos recoger muchas experiencias frente al tema y de que desde el punto de vista de cada una de las entidades pues abordemos cuáles serían esas propuestas que a bien puedan formular para una mejoría de infraestructura en la ciudad. Si el auditorio me lo permite, fue de nuestro entender que cada uno de ustedes pues presentara de alguna manera cuál creerían ustedes que sería esa mejor propuesta para una formulación de baños públicos. Entonces, escogería al azar, pues, doctor Osvaldo, ustedes desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que sería la mejor solución para la ciudad en cuanto a baños públicos? Frente al tema, creería que la infraestructura se debe fortalecer en general como algunas políticas encaminadas a una secretaría en específico que pueda acomodar diversas técnicas y más concretas. Perfecto, ¿hay algún representante de Secretaría de Gobierno? Es importante que conozcamos hoy en día, con la implementación del nuevo Código de Policía, cuáles son las medidas que frente al tema también hemos abordado. ¿De gobierno quién está por acá? Creo que usted es de gobierno. Bueno, entonces hasta ahí dejo cortada la introducción. Bueno, ahí simplemente también unos pequeños comentarios. ¿Cómo se sintió lo primero? Tranquilo. Ok, se veía, digamos, uno enseguida identifica que hay, como en el caso anterior, pues hay conocimiento del tema, eso, digamos, y creo que de alguna manera hay una facilidad o ha manejado este tipo de escenarios donde, pues, digamos, los nervios no se come el tema del conocimiento del tema. Sin embargo, identifica uno varias muletillas que normalmente uno usa como mecanismo de protección, y es de entrada, pues me dieron muy poco tiempo para presentar eso. Es una muletilla que uno oye muy a menudo. Casi que la pregunta es, pues si le dieron tan poquito tiempo, ¿por qué no usa el tiempo que le dieron en lugar de estar diciendo que le dieron muy poquito tiempo para presentarlo? Pero eso es muy común porque es un mecanismo de defensa de uno, como decir, mira, si me falta mucha vaina, en todo caso no fue culpa mía, fue culpa del que me mandó 5 minutos nomás. Eso es muy usual. Lo segundo, la estrategia, digamos, vayan identificando una cosa, tanto en el segundo como en el tercero, mucho más en la tercera intervención, el tema de acudir a la historia real, es decir, a los hechos como tal, permiten enganchar más fácilmente el cuento. Fue aquí mucho más evidente con el tema. Obviamente el tema es el tema de moda en todas las ciudades hoy, y más con el tema, digamos, el que tenga hoy baños públicos movibles está en el negocio que es con la Avenida del Papa. O sea, eso están ofreciendo normalmente, creo que un baño público, el alquiler que vale como 100.000 pesos, hoy vale 700.000 pesos, es decir, como 7 veces más, porque hay que darle baño a todo el mundo que va a tratar de salir a eso. Es decir, si uno arranca con ese tipo de cosas que van a los hechos, usted capta, usted de una vez agarra su auditorio. ¿Por qué? Porque es un tema, repito, con la hora que empecé, y es un tema que usted siente cercano a usted. Cuando usted, digamos, empieza o trata de hacer una intervención mucho más teórica, como fue, digamos, como usted empezó en el tema de, pues cuando llega una demanda, llega al buzón, lo primero que hago, entonces como en lo fáctico que puede haber. Ahí en muchas ocasiones, porque no siempre lo de uno va a tener que ver con eso, pero uno debería hacer un esfuerzo para lograr enganchar al público. Y casi que uno puede arrancar, no sé, inventándose vainas, se cayó el sistema, hoy no fuimos nada.
Mentiras, era para poder decirles que no sé qué, y arranca uno como con un tema de ese estilo. Relacionarse con el público, con el auditorio, tiene sus ventajas, pero también tiene sus peligros. Es una apuesta a veces arriesgada, tiene que conocer el auditorio, porque en algunas ocasiones cuando uno trata de hacer eso, nadie le contesta. A ver, vamos, no sé qué, ¿quién alza la mano? Bueno, tú. No, yo no quiero. No, pues entonces seguimos con el siguiente, como si fuera Pacheco, pero seguimos diciendo, no, tampoco, no, yo no puedo. No, verdad, a mí por lo menos eso hay una malinterpretada. Yo dejé de ir a misa porque me tengo un cura de que hacía eso en misa. Preguntaba que cuál era el quinto mandamiento y yo el primero, vamos a ver el quinto. Entonces, es difícil, pero es en muchas ocasiones, pues obviamente integra y hay que saber pues, cómo hacerlo. Claramente usted tenía pues casi que cuadrado el tema. Si nadie le iba a alzar, ya sabía quién le iba a mandar la vaina. Una vez se fue. La prueba está en que ahora cuando ven el video, pues claramente él dijo, bueno, ¿quién querrá decir no sé esto, doctor? De una vez. Sería muy evidente si había algún momento. No, claro, yo no digo que esté mal, simplemente a lo que quiero resaltar es que son herramientas que son útiles. Lo que hay es que saber que es una apuesta arriesgada, porque en algunas ocasiones sale bien, en otras no. Digamos, en escenarios donde va uno a un tema que genera confrontación, pues se lo van a comer vivo. Pues, bueno, muy buenos días, no señor, no, malos días son. Ya empezamos donde no era. Entonces, miremos, y obviamente tiene un tema que es, si usted tiene tiempo limitado, esa interlocución tiene que saberla manejar muy bien, porque fíjese que usted parecería que pretendía tener por lo menos 2 intervenciones y se le acabó el tiempo en la primera. Obviamente es un tema en el que estamos con 5 minutos y un tiempo de preparación tan corto. Van a entender que la clave de esto es uno poder tener el tiempo de preparación y la práctica del ejercicio para poder tener un resultado, digamos, parecido al que uno está esperando. Sigamos con otro grupo de esta fila. ¿Quién? ¿Ustedes? Antes ya hacemos. Vamos con ella enseguida. Ay, gracias. Siga. No, que Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Magda Bolena Rojas Ballesteros, abogada del Grupo de Defensa Judicial de la Secretaría Distrital de Gobierno. Dentro de mis funciones está recibir demandas para su análisis y adelantar todo el proceso judicial frente a la misma. El día de ayer recibimos una demanda de reparación directa con ocasión de un operativo que se realizó en un barrio denominado Molinos. Dicha demanda requiere o solicita que se indemnicen los daños y perjuicios ocasionados o generados debido a ese operativo. Lo anterior teniendo en cuenta, dentro de los hechos, que el día 18 de agosto del año pasado se realizó un operativo por parte de diferentes entidades del distrito. Esto debido a que se encontraban unas ocupaciones en un terreno inestable y que no era susceptible de ocupación. Dentro de los hechos también se manifiesta en la demanda que el operativo se llevó a cabo en altas horas de la madrugada, que habían más de 500 familias ocupando dichos terrenos y que se encontraban menores de edad y se encontraban personas de la tercera edad. Dentro de las pretensiones de la demanda solicitan los demandantes que se les pague en perjuicios aproximadamente un valor de 2.000 millones de pesos. Revisando el contenido de la demanda, los hechos y las pretensiones que ya se le expusieron, se evidencia un alto grado de pérdida dentro del proceso, teniendo en cuenta las condiciones en que se llevaron dichos operativos, aunado a que ni con anterioridad se les avisó de dicho operativo ni con posterioridad se les brindaron alternativas de reubicación a dichas familias. Sin embargo, pues revisado el tema en materia procesal, se evidenció que en la solicitud de conciliación las pretensiones que allí se definieron no coinciden con el contenido de la demanda presentada en el juzgado. Por lo tanto, nos podríamos ir por ese lado en cuanto al agotamiento del requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que las pretensiones han cambiado. Adicionalmente, pues ya los argumentos de fondo tenemos que el predio era un predio no susceptible de ocupación, teniendo en cuenta el alto riesgo
la comunidad tenía información de dichas condiciones del terreno, por cuanto existían anuncios en el terreno de que no era susceptible de ocupación. Sin embargo, pues se adelanta esta reunión con el fin pues, de tener la colaboración de cada una de las entidades que se encuentran hoy presentes para obtener un pronunciamiento también por parte de ustedes, teniendo en cuenta que también en dicho operativo participó la Secretaría de Integración Social, participó la Secretaría de Salud, la Secretaría de Ambiente, el IDIGER. Entonces es importante tener el pronunciamiento de cada uno de ustedes para consolidar o con mayor fuerza la defensa jurídica en esta demanda. Agradecemos la colaboración de cada uno de ustedes, recibimos los correos al magda.rojas@gobiernobogotá.gov y bueno, esperamos la colaboración. Gracias. Bueno, primero sería cómo se sintió. Ay, nerviosa. Okay. Ahí nosotros en otras ocasiones identificamos este tipo de presentaciones como el relato metralleta. Usted lo que quiere es salir rápido, entonces le parece horrible el cuento. Pasar entre más rápido pueda pasar por el cuento, va mucho mejor. Y hay, digamos, un tema que genera ese tipo de formas de hacerlo, y es que en el momento en que usted dijo muchas gracias, como que el auditorio completo hace, podemos respirar, porque iban con usted ahogados. Porque es tal la cosa de información, y pues claramente lo que hace es que de alguna manera se tome como, vamos en una carrera y hasta que no diga, hasta aquí, meta, hasta ahí no vamos a respirar. Ahí vamos a ver ahora muchas estrategias que permiten, porque hay, digamos, rasgos de la personalidad que en muchas ocasiones hacen que uno haga ese tipo de cosas. Entonces hay estrategias como el vaso de agua, usted toma agua y mientras toma agua, por lo menos en ese momento no puede hablar. Y ahí va a ser una pausa que le va a generar como la respirada al auditorio. Lo otro, digamos, en términos de manejar como los tonos y los espacios en las frases, genera también un poco como ese oxígeno que necesita incluso para usted, porque al final, si fuera, pues, usted le quedó como de los 5 minutos como 1 minuto 40, si no estoy mal, y pues al final usted queda cansado. Si hubiera sido una cosa de 40 minutos, pues usted se muere aquí del cansancio por la misma rapidez en la que iría. Vamos con otro y después miramos rápidamente los videos. Seguridad. Seguridad. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Gregorio Mojica. Soy abogado de la Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, y estuvimos en el grupo con las doctoras de la Secretaría de Integración Social de la parte de Defensa Judicial. Vengo a hablarles hoy sobre un proyecto que estamos desarrollando en la Secretaría Distrital de Seguridad referente al análisis predictivo de delitos y de los ambientes de seguridad en los espacios de Bogotá, en los espacios públicos de Bogotá. Lo que se quiere hacer, o digamos, vamos a hablar primero de los antecedentes del proyecto, y es basado, de pronto ustedes conocen la película hace unos 10, 20 años que hizo Tom Cruise sobre precrimen, que era, digamos que tenían unos allá en un domo, tenían a unas mujeres que eran como videntes, y ellas sabían en qué momento y en dónde se iban a cometer unos delitos en la ciudad, y obviamente 5 minutos antes mandaban a la policía para que no sucediera el hecho delictivo. Pues digamos que este proyecto tiene básicamente, la pretensión de este proyecto es básicamente lo mismo, pero pues obviamente no nos estamos basando en videntes, sino en modelos matemáticos y en procedimientos científicos que nos van a dar esto. Entonces los antecedentes es que tenemos una base de datos de la seguridad de la Secretaría de Seguridad, tenemos bases de datos también de actividades delictivas de la Policía Nacional, y con base en esos antecedentes, en ese banco de datos que tenemos de las
actividades delincuenciales en la ciudad, se están conformando unos puntos calientes, ¿cierto? Unos puntos calientes es decir, en qué sectores de la ciudad se están presentando las conductas delictivas y en dónde vamos a actuar de acuerdo a la aplicación de esos modelos matemáticos, vamos a actuar frente a la prevención o la detección temprana, digámoslo así, de esos delitos. Entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo o en qué va el proyecto? El proyecto es un proyecto que se va a financiar con recursos de regalías, de conciencia, por ser un proyecto de innovación y tecnología, y está en la fase que lo va a desarrollar la Secretaría de Seguridad Distrital con una universidad pública de Colombia y una empresa privada dedicada a estos estudios. ¿En qué se está? En que ya se tiene, digamos, el banco de datos, se está en la fase 2 del proyecto, en el cual ya vamos a empezar con la colaboración de la universidad y la colaboración de la empresa privada a aplicar esos modelos matemáticos. ¿Cuál ha sido mi participación en esto? El apoyo de la dirección jurídica es en los temas de propiedad intelectual de las obras que van a salir producto del proyecto. Entonces estamos en las labores de apoyo para digamos, armar toda la documentación, todas las formas en las cuales debemos actuar en el desarrollo del proyecto las partes, para que luego de la producción, digamos, intelectual que va a tener ese proyecto, saber de quién va a ser las distintas obras y cómo se van a aplicar dichas obras. Les contaba que estaba en la fase 2, es decir, en la construcción de los modelos matemáticos, de los ensayos, de los papeles de trabajo que va a tener ese proyecto, para luego, con la construcción de esos papeles de trabajo, entrar en la fase 3, que es la aplicación de esos modelos y esas obras a ya, digamos, aplicar en la realidad esas obras, esos proyectos. ¿Qué se quiere con este proyecto? Digamos, predecir qué eventos delictivos se van a presentar en los espectáculos, en las labores, en la actividad diaria en los barrios y en las localidades de Bogotá, y pues, digamos, llevar a reducir los índices de delincuencia en Bogotá. Se está trabajando básicamente en unas tipologías que son homicidios, hurtos en personas y hurtos a residencias. En eso estamos, ya para entrar en fase 2 del proyecto y que llegue a feliz término el proyecto. Gracias. Gracias. ¿Cómo se sintió? Bien. Okay. ¿Cómo lo ven? Vamos a ver unos apartes de los videos donde queremos básicamente que entre todos hagamos los comentarios de lo que nos demos cuenta del video, tratando de mirar dos cosas, de pronto, o una cosa fundamentalmente. ¿De qué no me di cuenta cuando lo vi? Bueno, y lo otro es cada uno de los que habló, trata de mirar la coherencia entre lo que creyó que dijo y lo que realmente dijo. Ahí van a encontrar que uno normalmente tiene, y básicamente los problemas de comunicación en muchos casos obedecen a eso sin contar el WhatsApp, ¿no? Las peleas de pareja que se arman por cuenta del WhatsApp son innumerables, porque entre otras, primero es un lenguaje diferente, segundo, a los dos no les llega el mensaje en la misma secuencia en que se han dado. Entonces en muchas ocasiones van de manera diferente. Aquí vamos a ver una cosa, y es que en muchas ocasiones uno, como tiene en la cabeza una cosa, es como yo, cuando me preguntan que si yo canto bien, sí, yo canto bien, lo que pasa es que suena mal. Y es completamente diferente, de hecho es absolutamente cierto. Yo he hecho una historia y como tengo la historia en la cabeza creo que la estoy contando completamente, pero cuando ya la veo después me doy cuenta que hubo partes de mi historia que no la conté. Entonces, cuando quiera, vamos a ir.
Buenos días para todos. Mi nombre es Ana Marcela Vergara. Pertenezco a la Dirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Jurídico de la Secretaría Jurídica Distrital. Bueno, una de las funciones que hacemos dentro de nuestra dirección es la notificación de las demandas en contra del Distrito Capital. Ay, estoy nerviosa. Dentro de los pasos que nosotros hacemos es la recepción dentro del buzón de las demandas que nos llegan y la determinación de la competencia para remitirlas a las entidades distritales. Bueno, en este orden de ideas, Comentarios. Ya se va para el estudio. Van a verlo y sobre todo en las intervenciones que hubo hoy, esa va a ser una muletilla constante. La única forma, digamos, de uno tratar de luchar un poco contra eso es o utilizarla. Tienes que inventarse algo, si sea una canción que termine en alguna cosa, o intentar manejar agua o respiración, que es en últimas el manejo de respiración es lo que puede ayudar en eso. Algo más. Fíjense que hay un tema que uno normalmente no es consciente que es probable que se esté viendo diferente y solo el ojo lo capta. Los colores del salón. Uno parece que estuviera en las fotos esas que se toma uno en las cataratas del Niágara, una vaina que parece que fuera un montaje uno y lo otro. Eso hace que el centro en un auditorio como este, el centro es la persona. Fíjense que la imagen no está absolutamente, no hay ningún tipo de distractor, casi que el fondo completo que van a tener en todas las presentaciones es absolutamente blanco. Con lo cual llama la atención un tema y es la forma como yo escoja vestirme para hacer una presentación de eso, porque lo que se va a concentrar en un auditorio en el cual todo es plano, van a ser los colores. O sea, ahí simplemente uno ser consciente que qué quiere en ese momento el auditorio, eso por eso uno normalmente lo que debe conocer antes es donde va a estar, llegar un poco antes al lugar donde va a estar para poder cuadrarlo en términos, digamos, de lo que uno quiere utilizar de escenario, ¿no? Aquí obviamente están jugando con todo en contra, porque no hay ningún distractor, el salón no es el más adecuado, entonces estamos todos con la mirada en la persona que pasa, que genera unos nervios todavía mayores. Sigamos con el siguiente. No sé si hay algún comentario adicional. Sí, Julián. El tema de lo que usted mencionaba sobre las manos, ¿no? En el caso de ella, como que, digamos, en parte esa inseguridad también se ve reflejada como con un reflejo de las manos para tratar de asegurarse, crearse como un espacio así un poquito encapsulado, lleva el micrófono muy hacia el centro y como que hace movimientos ahí como con algo que tiene también entre las manos, como para distraer un poquito la atención. Ok, ahí eso es importante señalar porque hay dos cosas. Uno, como hoy en la mañana no tenemos micrófono de solapa, que el micrófono de mano ayuda mucho como protección. Uno siente que esto lo ayuda porque las manos por lo menos tienen una ocupada. Y la otra tenía el esfero, que ustedes miran ahora clavándose en la mano. Si en la mano o al micrófono, pero eso era una cosa que entonces, eso y ahora más adelante van a ver, digamos, si a uno le quitan el micrófono, tiene micrófono de solapa, le van a empezar a sobrar las manos. Lo que más agradece uno en esos momentos es que haya una atril con el cual uno genera una protección, es como el burladero. Allá está el resto y estoy aquí atrás como hay que simplemente ser consciente de si uno requiere ese tipo de herramientas o no y buscarlas. Cuando uno está en unos alegatos en una sala de audiencias, pues va a tener el escritorio. Probablemente hay muy pocos magistrados que dejan pararse porque vuelven y dicen que el sonido. Entonces, pues va a tener el escritorio que lo va a estar protegiendo si usted quiere eso, pero va a tener que esforzarse muchísimo en casi que hacer una obra de teatro con las manos, para usted poder tener los espacios, los énfasis,
Van a verlo ahora, pero miren nada más la diferencia cuando uno hace, es que esto es así, o cuando uno hace esto es así. Son dos cosas, o cuando uno hace así. Genera sensaciones completamente diferentes de la comunicación, Julián. Solamente para apoyar el punto, el esfero termina generando una distracción entre o sigo con el esfero o manejo el micrófono. Date cuenta que la relación de sonido varía dependiendo de qué estás haciendo. Si tienes el esfero suelto, el micrófono va más o menos cerca a la boca, pero si estás con el esfero, el micrófono va donde va el espejo. Y la otra que se podía, digamos, que apreciar claramente era el asunto con la posición insegura de los pies. Lo vamos a mirar a partir del ejercicio y tiene que ver con cómo se generan los balances y los desbalances del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, entre más nerviosa estás, más inclinada estás, que es como de la mitad para adelante de la presentación. Y vamos a mirar efectivamente como el encapsulamiento del movimiento, pero digamos son como elementos pequeñitos que uno va pudiendo reconocer de lo que le pasa a uno cuando se puede ver. Generalmente uno no se puede ver, entonces uno dice como, ah, no, re bien, súper, pero es viéndose que uno dice como, creo que ahí pueden haber un par de problemas. Sí. Particularmente lo más complejo para mí de poder siempre pasarme en una exposición es la muletilla, que muchas veces es onomatopéyica, pero sobre todo, una que es muy bogotana, es el uso de palabras que sobran en las expresiones. ¿Y es cuál? Usted lo ha dicho como 10 veces, digamos. Entonces tienen la costumbre de pegar todas las frases con un digamos. Entonces digamos que el esfero y digamos que ese sobra, y ese hay veces que es tan repetitiva que digamos que uno ya no puede escuchar sin el digamos. A muchos periodistas les pasa y es muy difícil de evitar. Y el otro es el tema, que aquí no hay asuntos, no hay eventos, todo es tema. Entonces vamos a pasar al tema. Y esa es una muletilla que uno debería tratar de usar. Si sabe que la usa tanto, búsquele varios sinónimos, busque otros adjetivos, pero no lo utilicen tanto. Eso me parece muy difícil. Muy bien. Siguiendo las instrucciones de analizamos los 6 temas del grupo. Los 6 somos abogados de defensa judicial y tomamos un trabajo que hicimos ayer. Entonces, el trabajo que tomamos fue unos alegatos de conclusión que se están presentando en este momento por parte del juicio. El tema es un tema recurrente en la administración y es acciones del grupo por deficiencias productivas. ¿Cuál fue el alegato? Normalmente un alegato escrito es totalmente diferente a un alegato verbal. Un alegato escrito tiene una forma, primero me pronuncio sobre los hechos, sobre las pretensiones, sobre las que contestaron las otras entidades, sobre lo probado y culmino con negando o oponiéndome a las pretensiones de la demanda. Cuando toca hacerlo de esta forma, particularmente empezamos por el revés, y es oponiéndonos. ¿Cómo sería? Comentarios entre lo que usted sintió y lo que está viendo. Cuando usted dijo, cuando hice la presentación, usted hizo el aporte, el manejo del público, y mirar al público que está mirando los comprobantes. Incluso van a verlo ahora, hay estrategias, digamos, de concentración que son eso, y es usted buscar un punto. Normalmente lo que se dice es no busque un punto, digamos, tan indefinido, pero sí busque un punto así indefinido, pero como al mismo nivel de su auditorio. Entonces queda menos desconectado del auditorio. Y en lo sustancial de lo que estaba diciendo, siente que hubo alguna diferencia entre lo que usted pensó que dijo y lo que está oyendo que dijo. ¿No? ¿Cómo ve? Yo creo que en la lógica del discurso, él empezó diciendo, voy a hablarles del alegato, y la siguiente frase fue las clases de alegato. Hay un alegato, entonces fíjate que se pierde
un poquito larguita el discurso. ¿Algo más? De pronto un poco el tono, especialmente en la presentación que hizo el doctor, fue como el tono más alto que se manejó entre todas las intervenciones que hubo. A veces se peca por exceso o por defecto. En mi caso es por defecto porque cuando yo me dirijo a alguien me han dicho muchas veces que utilizo un tono muy bajo, como que empieza uno con una fuerza y empieza a declinar el tono y baja mucho. En el caso del doctor fue un tono alto que en algún momento también puede llegar a ser, es muy alto. Yo comparé un poco de la presentación del doctor con la última presentación que hizo el doctor y el tono que manejó él fue como un tono muy agradable y como que siempre estuvo no sé, como a un nivel igual, que me pareció algo bueno. Yo sí te iba a preguntar, a veces uno como estrategia cuando estás poniendo un tema no enfoca la mirada a una persona en el auditorio porque se distrae, ¿sí? A veces uno está tratando de en su cabeza colocar todas las ideas para poderlas expresar, entonces el hecho que la persona esté chateando, sacando el celular, pues lo distrae a uno mucho. Entonces cuando hay un manejo en público de 120 personas, mi estrategia siempre ha sido eso, no mirar a alguien específicamente, sino mirar como hacia el horizonte, ¿sí? Pero no a alguien específicamente. Entonces no sé si eso se nota muchísimo, porque es algo como interno, uno entendiendo cuadrando sus ideas. Y el tono de voz también, porque a veces yo uso unos tonos o muy altos o muy bajos, no como modula en qué momento está. Que cuando uno quiere resaltar, y él quería resaltar el tema, él como que se esforzaba a subir un poco la voz más. Y cuando uno quiere que no el tema se está resaltando un poco bajo. Pues ahí digamos que el comentario que tendría que hacer es como se sienta más cómodo. Normalmente digamos con puntos fijos vale la pena no escoger uno solo, sino escoger varios. Fíjense que por ejemplo personas que usan herramientas como teleprompter cuando van a escuchar discursos, pues el teleprompter normalmente se utilizan 2 o 3 de manera tal que usted pueda dar la sensación de que está haciendo un barrido, que realmente está leyendo, pues está siguiendo un orden que es lo que está presentando un teleprompter, pero es un barrido que no le está olvidando el escenario donde. Por lo general se recomienda, si va a utilizar un punto, es tratar de utilizar varios, de forma tal que se tenga todo el escenario. Intentar no utilizar, digamos, como indefinidos hacia el techo o en otros casos hacia el piso. Se recomienda mucho tratar de usar, de tener contacto visual directo. Eso sí genera la atención. El problema es si eso me desconcentra, pues preferible no tenerlo. Pero más el punto es, al final, insistir en cómo me siento yo y un poco como verificar es lo que yo estoy haciendo, lo hago conscientemente. No es que llegué y terminé haciendo eso, incluso a veces uno que hace estos ejercicios se ríe y dice, no me di cuenta que yo hice todas esas vainas. Un poco en respuesta a lo que preguntas, lo primero que hay que hacer es distinguir entre tono y volumen. ¿De acuerdo? En este mismo volumen yo puedo tener diferentes tipos de tono y énfasis. ¿De acuerdo? Pero si yo requiero subir el volumen para ganar más potencia, pues ahí ya no estoy trabajando tonos, estoy trabajando volumen. La entonación fundamentalmente se refiere a la forma en la que yo digo una palabra. ¿De acuerdo? La pausa, el brillo, si la hago realmente aguda, o si quiero una cosa mucho más seria, fuerte. Y lo otro es el volumen, que es la potencia que yo necesito para que su merced me escuche. ¿De acuerdo? Si mi volumen es demasiado alto, usted se va a sentir incómodo, porque va a sentir que yo le estoy gritando. Pero si mi volumen es demasiado bajito, entonces usted ya no me va a entender. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas, el tono por un lado y el volumen. A propósito de este ejercicio, y quería justamente quedarme con ese clip,
ese clip ayuda a mostrar un poquito, esa parte, esa imagen que ustedes ven ahí, esa fue la actitud más o menos del 70% de la presentación, ¿no? Su merced acá, organizando sus ideas, ¿no? Para contarnos el asunto. Si usted se da cuenta, ese fue el ángulo que usted escogió preferentemente en la presentación, es decir, usted le habló a este sector del público. El sector de allá nunca le permitió verle algo diferente a la espalda, ¿de acuerdo? Y hay uno que no sé, si quieres podemos dejarlo correr, pero no sé si quedó porque creo que es en ese mismo sector y por el plano tal vez no se vea. Si ustedes se dan cuenta, la mano... Secretaría de Hábitat tampoco existe. Por tanto... Sin volumen. Ahí lo que tendríamos que ver es, la mano siempre oscila entre 3 puntos. O está aquí, afuera, adentro, atrás o en el hilito de la chaqueta. ¿De acuerdo? Entonces volvemos un poco sobre lo que les está diciendo Felipe. El punto no tiene que ver con hacerlo está bien o está mal. ¿De acuerdo? No es que esté bien o esté mal. ¿Usted es consciente de que lo está haciendo? Si no es consciente de que lo está haciendo, pregúntese, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Por ejemplo, usted puede hacer una presentación y tener la mano adentro por una razón justificada, dentro del bolsillo. Y lo vamos a ver en el momento en el que sea necesario, ¿de acuerdo? Pero la acción es clara e intencionada y usted la puede resolver al final develando el truco, ¿de acuerdo? Es un poquitico tratar de tener esos ejercicios en cuenta. Una última cosa, y es, solamente en este caso pasó, y es, el compañero no se presentó. Entonces, siempre está bueno cuando uno arranca un discurso con un auditorio que no lo conoce, está siempre muy bien. Sí, presentarse. Una pregunta, ¿cuál es la posición que es aconsejable para el manejo de las manos? Según esté uno, si hay una actriz o si está uno suelto, moviéndola o meterla en el bolsillo, ¿cómo estéticamente cómo se ve mejor la presentación? Bien, entonces para resolverle esa pregunta, después del receso, porque tiene 2 componentes distintos, y es si usted está trabajando de pie o está trabajando sentado, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos mirar una serie de códigos que pueden funcionar en la estructura de la construcción. Pero mover las manos no está mal. Vamos a hacer así. Volvemos a la misma. Cuando estemos en ese momento, podemos ver efectivamente si sí o no. ¿Vale? Ok, avancemos al siguiente. Vamos a ver 2 pedacitos del otro y salimos a receso para volver ya a la otra parte. Buenos días. Pues mi nombre es Héctor Ruiz, no he tenido la oportunidad de conocer. Sé que está siendo una mañana bastante fría, pero vamos a tratar de hacer algo muy ejecutivo para darle la oportunidad que todos los grupos puedan abordar los temas que estudiaron. Nosotros contamos con un grupo multidisciplinario que para nosotros es una gran ventaja. Tenemos representantes de la Secretaría de Ambiente y tenemos representantes de Educación, al igual que el doctor Ernesto Cadena y mi persona, hacemos parte de la Secretaría Jurídica Distrital. Eso, digamos que fue algo importante porque nos permitió... Por ejemplo, en este ejercicio, digamos, en esta presentación, voy a hacer referencia a uno que justo acaba de suceder y es una constante en que al cerrar las oraciones largas o contundentes, se hace una descarga de aire que suena inmediatamente en el micrófono. ¿De acuerdo? Como cierro y hago, digamos, se cierra el énfasis. Entonces, es importante tener en cuenta ese ejercicio porque fue constante a lo largo de la presentación. El siguiente va a pasar más o menos hacia la mitad de la presentación y va la mano atrás, una de las 2. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, no está bien, no está mal. Eso no tiene nada que ver. Simplemente la mano tiene este movimiento. ¿De acuerdo? Y entonces eso lo que hace es
que yo me fije en eso y no en lo que está diciendo. ¿De acuerdo? No puede mantener estructuras de orden con los dedos. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto. ¿De acuerdo? Eso también se puede hacer. ¿De acuerdo? Pero esa dinámica, sobre todo cuando además yo estoy en esta posición y le doy la espalda a un grupo del público y empiezo a hacer esto, ¿a dónde lo estoy invitando a mirar? A la mano. ¿De acuerdo? Es un poco esa dinámica. Y finalmente, ya creo que Felipe lo había dicho, tiene que ver con el asunto de vincular al público. Mucho cuidado cuando uno vincula al público, sobre todo porque, claro, estamos en un ambiente amigable, pero probablemente su compañero podría haberle dicho, yo no tengo por qué responder a su pregunta. Y me parece ofensivo lo que usted está haciendo. Entonces es como, no puede vincular, pero vincular no es obligar, ¿no? Es invitar. ¿Bien? Sí. Pero también a veces sucede lo contrario, cuando el público quiere intervenir mucho porque tiene bastantes dudas frente a lo que uno está exponiendo. Entonces a veces le toca a uno como decirle, esperemos al final, hacemos las preguntas, pero a veces eso molesta. Entonces, ¿cómo maneja uno de la mejor forma eso? Acláralo al principio del ejercicio. Voy a desarrollar mi ejercicio expositivo y recibo sus preguntas al final de mi intervención. No faltará el fastidioso que te va a levantar la mano y te va a decir, no, pero yo necesito. Le digo, hombre, si le respondo ahora no voy a poder terminar y el resto de las personas no van a poder escuchar la información que quiero compartirle. Con mucho gusto, terminada la exposición, respondo puntualmente a su pregunta. Es una manera distinta, pero bastante precisa de decirle a la persona, no le voy a responder ahora, le voy a responder después, y es en favor de toda la gente que está acá. Si termina de escuchar todo, va a tener una respuesta. Pero eso sí es ideal hacerlo. O digamos, se podría también, en el momento para no perder la dinámica de la charla, no sé, sería que a medida que van surgiendo las dudas, alzando la mano para preguntar, o lo ideal es hacer lo que usted está diciendo. Generalmente cuando eso pasa lo que está pasando ahorita, que estamos haciendo respuestas puntuales, no sé qué, y va uno a veces perdiendo un poco el hilo de la conversación. Yo creo que hay un elemento que es importante para tomar esa decisión, y es el tipo de auditorio también. Claro. Incluso la forma. En un auditorio como este es muy susceptible a que pase eso. Y la confrontación. Porque sienten que hay una interacción muy cercana. Yo creo que en un escenario de estos es muy difícil decirle no, final, completamente, no ser tan fuerte en el punto. Porque entre otras, es muy posible que cuando tenga un escenario de estos usted quiera realmente relacionarse con el público. En ambientes, digamos, tipo más auditorio, la gente se siente incluso como tímida frente a la posibilidad de una pregunta. Solo el hecho de estar lejos y tener que llevarle un micrófono y todas esas cosas hace que la gente no esté tan propensa a eso. Algo más. Pongamos otro poquito y pasamos. Veamos el siguiente. El otro. ¿Siguiente o este? Pongamos un poquito más de esto. Ha sido un derrotero desde todas las administraciones hasta la actual, la carencia de presupuesto para poder financiar, digamos que la construcción de todos estos baños en la ciudad pública. Pero la realidad es que estamos, digamos que en pañales. Hoy en día ese acuerdo que hemos venido trabajando de manera mancomunada con el Consejo de Bogotá, apenas surgió el primer debate, ya fue aprobado, pero la tarea es ardua y las propuestas que se surtirán frente al tema, pues... ¿Cómo se sintió entre lo poquito que ha oído y lo que usted creyó que dijo? Si coincide o no coincide. La verdad, el tema era tan amplio y debatimos tanto que yo le dije a Ernesto cuando salí, no, Ernesto, toca improvisar y hablar de lo que primero se venga a la cabeza, porque habíamos planteado tantas cosas que yo creo que lo que expuse, y mi compañero puede decir, oye, pero eso no era lo que íbamos a decir, ¿no? Porque el tema, a veces uno puede estar pensando algo al momento antes de intervenir, pero la situación se da diferente y uno termina de pronto exponiendo frente a un tema, haciendo más profundidad sobre eso que frente a otra cosa. Entonces, en realidad yo iba a hablar de otra cosa, pero se dio así y ahí seguí en esa misma. Ahí fíjense dos cosas que pueden ser importantes. Y es uno, el tema que tocaba es un tema que enseguida iba a enganchar. El tema de baños públicos iba a enganchar a todo el auditorio. Era un tema que no genera dificultad. Dos, cuando uno
digamos, va a preparar una intervención de estas, pues lo aconsejable es que uno haga la presentación antes frente a otras personas. Incluso cuando uno está solo, pues frente a un espejo o filmado. En técnicas teatrales critican eso porque el espejo es al revés, entonces quien está haciendo como el guía, a su derecha venía a la izquierda de uno, lo que sea. Pero pues finalmente es una forma de uno terminar haciéndolo, porque vuelve uno al mismo punto y es, uno se imagina cómo lo va a hacer y cuando ya pasa aquí hace una cosa diferente. Y en muchas ocasiones termina dejando de decir cosas importantes que había preparado porque no lo había intentado con una anterioridad. Yo creo que si ustedes miran en las presentaciones, en la medida en que nos fuimos a lo fáctico, como de alguna manera como descripción o relato, fue mucho más fácil mantener la atención del auditorio que cuando quedamos en un tema como teórico, como menos fáctico, creo que sería la palabra realmente. Vamos al siguiente. Todos, mi nombre es Magdalena Rojas Ballesteros, abogada del Grupo de Defensa Judicial de la Secretaría Distrital de Gobierno. Dentro de mis funciones está recibir demandas para su análisis y adelantar todo el proceso judicial frente a la misma. El día de ayer recibimos una demanda de reparación directa con ocasión de un operativo que se realizó en un barrio denominado Molinos. Dicha demanda requiere o solicita que se indemnicen los daños y perjuicios ocasionados o generados debido a ese operativo. Lo anterior teniendo en cuenta, dentro de los hechos, que el día 18 de agosto del año pasado se realizó un operativo por parte de diferentes entidades del distrito. ¿Cómo se ve? Bien, pensé que había sido... Ahí simplemente el comentario que hicimos un poco de la rapidez es incluso evidente y quería arrancar tan rápido que incluso arrancó desde allá. Mi nombre es... y voy a contarles comentarios. Todo bien, todo bien. Creo que, no sé, Julián, si hay algo adicional, creo que básicamente lo quedamos. Sí, un poco, va a aparecer más adelante, es como la ambigüedad en el movimiento con el micrófono, entonces 2 manos, mano al gafete, mano a la cremallera, mano acá, mano al gafete, sí, mano a la panza, mano al gafete, es como un movimiento ahí circular que resulta complicado. Y lo que Felipe ya les había dicho, efectivamente, el texto metralleta, hay partes en las que uno siente que se bota toda la información y se nota, ustedes lo escucharon ahorita, al final, y otra vez, y así fue durante varios momentos de la presentación. Ahí creo que es importante, evidentemente, el manejo de la respiración. ¿Algunos comentarios? Que las intervenciones en el Congreso se hacen más o menos a esa velocidad, porque hay poco tiempo y mucho que decir. Entonces, yo lo hubiera hecho igual a esa velocidad rápido. Ahí tiene además un inconveniente adicional, es que nadie le está poniendo atención. Usted mira la diferencia entre lo que cuando la cámara enfoca al auditorio, nadie le está poniendo atención, salvo cuando se da cuenta que la cámara está, que es muy difícil, que es una manera de lo que usted tiene que motivar y es cómo hago para captar la atención. Si usted quiere transmitirle a alguien, pues lo mínimo es, y eso se nota mucho que en defensa judicial han estado en tribunales de aplicamiento, cuando usted tiene 3 árbitros y los 3 están dormidos en la mitad del alegato o en la cosa que empieza usted a hacer, pues que eso es desafortunado. Usted empieza a hacer cosas como toser duro para despertarlo, o empieza a tener estrategias. Tímbreme al celular, que por lo menos el man se va a despertar y me va a oír los 30 segundos después del timbre. Y ese tipo de estrategias, pues termina uno utilizándolas porque lo que necesita es que ponga atención, lo mínimo es que me ponga atención. Vamos. Soy abogado de la Dirección Jurídico y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad y estuvimos en el grupo con las doctoras de la Secretaría de Integración Social de la parte de Defensa Judicial. Vengo a hablarles hoy sobre un proyecto que estamos desarrollando en la Secretaría Distrital de Seguridad referente al análisis predictivo
de delitos y de los ambientes de seguridad en los espacios de Bogotá, en los espacios públicos de Bogotá. Lo que se quiere hacer, o digamos, vamos a hablar primero de los antecedentes del proyecto, y es basado, de pronto ustedes conocen la película hace unos 10, 20 años que hizo Tom Cruise sobre Precrimen, que era, digamos que tenían unos allá en un domo, tenían a unas mujeres que eran como videntes y ellas sabían en qué momento y en dónde se iban a cometer unos delitos en la ciudad, y obviamente 5 minutos antes mandaban a la policía para que no sucediera el hecho delictivo. Pues digamos que este proyecto tiene básicamente... ¿Cómo se ve? Pues no, digamos que bien en el sentido de que de pronto sí estoy comunicando lo que quería, pero sí me di cuenta cuando terminé que digamos quería organizar el discurso de una forma y de pronto no tuve como la oportunidad de organizarlo como yo quería, ¿sí? Porque pensé en hablar de antecedentes, de desarrollo, pero digamos que por el tema del tiempo, por el tema digamos que en principio habíamos hablado de un tema de la Secretaría de Integración Social, y cuando pensando acá dije no, mejor hablo de algo que manejo yo diariamente o de algo que esté manejando, y decidí cambiar el tema. Digamos que fue un aspecto de organización del discurso, pero debido al tiempo y como le digo, fue algo como improvisado en el momento de escoger el tema. Okay. Creo que eso pues es igual a lo que decía el compañero antes, pues hace parte de lo que ya cuando pasa uno dice una vez más voto y cambia. Fíjense que hay un tono, digamos, se sabe perfectamente el cuento que estaba contando, pero emoción transmitirla fue la misma emoción con todo el cuento que el cuento de la película. Un cuento veía una película que me dice, pues menos mal no me vi esa película porque no me parece emocionante. Cuando incluso como estrategia creo que fue muy bien identificado, es decir, de pronto incluso uno arranca es pegándole a la película. Recuerdo cuando me correspondió, cuando me asignaron este tema, recordé enseguida la película que tuve, que fue muy buena, ¿se acuerdan? Y entonces ustedes ya se van, mira, no la vi, pero voy a salir esta tarde. Ahorita mientras hablan aquí, yo prendo Netflix, me meto a Netflix y la veo, y agarra de una vez por ahí. Pero la emoción de la película fue la misma emoción de las estadísticas del modelo matemático con el que se van a establecer los crímenes en Bogotá. Y pues finalmente es un tema que uno dice, y eso le van a meter modelo matemático a los crímenes, pues a los delitos. Es un tema que puede generar mucho interés, y fíjense que además pues por el manejo que hacen ustedes probablemente es el día a día. Para los que no estamos en ese día a día es un tema que enseguida nos engancha, casi que como en los baños públicos, es un tema que va a la cotidianidad, un poco lo que yo decía cuando empecé a explicar una forma de concebir el aprendizaje del derecho, y es usted aprende frente a las cosas que le son cercanas, que son parte de la cotidianidad. Cuando a usted le ponen, digamos, el impacto fiscal de los derivados por la venta de, no sé, de plutonio, una conferencia de 2 horas sobre eso, yo ¿qué me pudo haber quedado? Pues si acaso, ¿cuál es que es el signo químico, la tabla periódica del plutonio? ¿Qué más? Y ahí para allá, no sé, Julián. En esa final, yo creo que hay una cosa que usted mencionó que es muy importante, que con toda seguridad abordaremos en la parte de la estrategia argumentativa, que tiene que ver con la planeación del discurso. Es decir, cuáles son los elementos fundamentales que hacen parte de la síntesis, es decir, qué es lo que yo realmente quiero decir, y planeo cómo lo quiero decir, en qué orden lo voy a decir. Y aparte de eso les permite una primera etapa que es fundamental en esa planeación, que tiene que ver con la vinculación emocional entre el conferencista y el auditorio, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de estrategias y hay diferentes formas de generar ese vínculo,
que puede ser efectivamente incluso partiendo desde un rechazo total, por ejemplo. Arrancar con una cosa supremamente discutible y generar esa confrontación para poder llevar luego al público hasta un punto más cercano a lo que usted quiere transmitir. Okay. Vamos a hacer un receso aquí. Yo entiendo que hay un refrigerio en la parte de afuera y volvemos en 15 minutos para arrancar. 15 minutos, la segunda parte.